habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos,
que sus convidados están en lo profundo del Seol. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Vas a oír la voz de Cristo o vas a oír la voz del mundo? Mire, en esta vida solo tenemos una de dos opciones. O vas a seguir al Señor o vas a seguir al mundo. Este es el camino que toman todos los seres humanos. La gran mayoría ha escogido el camino ancho, que es seguir el llamado del mundo. Los placeres, las distracciones, los deseos de la carne, las tentaciones. Pero es el camino ancho que lleva a la perdición. Es el camino que siguen todos los seres humanos sin Cristo. Pero está el otro camino, que es el camino angosto. Es el camino del llamado de Cristo. Él todo el tiempo nos está llamando. Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entren por la puerta estrecha, anden por el camino angosto. Así que le repito la pregunta: ¿vas a atender el llamado de Cristo o vas a seguir el llamado del mundo? No hay terreno neutro. No podemos tener un pie en el Señor y otro pie en el mundo. No se puede servir a dos señores, dice Cristo. Mire, ahí en Proverbios 9 vemos claramente los dos llamados: el llamado de Cristo y el llamado del mundo. Yo quiero que vea qué impresionante cómo se habla de Jesús en Proverbios 9. Dice: la sabiduría edificó su casa. Cristo edificó su iglesia. Esa es la casa de Dios. Cristo edificó su iglesia. Labró sus 7 columnas. Cristo sostiene su iglesia. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Esa es la Santa Cena que se toma en la iglesia y que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Es la mesa del Señor. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. El Señor envía a los creyentes a que hagamos discípulos, a que evangelicemos. ¿Y qué tenemos que decir en ese llamado de Cristo? Dice el 4, dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, oiga esto, la Santa Cena, comed mi pan, bebed el vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivir. Con Cristo está la salvación, porque el pan y el vino representan su sacrificio. Mire, Jesús en la cruz pagó con su propia sangre y con su cuerpo por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Hoy quiero recordarte que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y hay salud, sanidad de esa enfermedad. Pero mire, no solo eso, hay sabiduría, dice el 6, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. ¡Qué impresionante! El Señor fundó su iglesia, el Señor la sostiene, el Señor murió por nosotros en sacrificio y nos manda a que llamemos a los inconversos, a los simples, a los faltos de sabiduría, que vengan, que pongan su fe en el Señor y que reciban esa sabiduría y esa inteligencia. ¿Cómo le llama la Biblia a los que rechazan el llamado del Señor? Mire por favor el 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El que rechaza el llamado es escarnecedor. El que no quiere oír es burlador. Y no se preocupe, si usted está invitando a alguien que venga a Jesús, no lo están rechazando a usted, están rechazando a Cristo. Hay un momento que hay que dejar a esa persona, seguir orando por esa persona, pero el que no quiere venir está rechazando al Señor. Y la Biblia le llama sabio al que gana almas y al que acepta el llamado. Mire, si usted acepta el llamado de venir a Cristo, de seguir al Señor, dice la Biblia que somos sabios. Ahora, mire por favor el otro llamado. Por otro lado tenemos el llamado del mundo. Versículo 13, la mujer insensata es alborotadora. Este es el mundo, este es el camino ancho. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos para llamar. Mire, el mundo también evangeliza, pero para mal. Los cheros del mundo, los amigos del mundo, te invitan, pero para lo malo. Es un discipulado de muerte lo que hacen los malos amigos del mundo. Dice el 15, para llamar a los que pasan por el camino, claro, el camino ancho, ¿verdad?, que van por sus caminos derechos, y dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces. El pan comido en oculto es sabroso. Te incitan al pecado, te incitan a lo prohibido, te
te incitan a lo malo, que claro, en el momento le da placer quizá a la carne, pero su final es camino de muerte. Mira el 18, no saben que ahí están los muertos, sus convidados están en lo profundo del Seol. Sencillo, hay dos caminos, el camino de la sabiduría, el camino de la iglesia de Cristo, el llamado del Señor Jesús que conduce a la vida, y el camino ancho, el llamado del mundo que conduce a la muerte. ¿Cuál de estos dos caminos has escogido hoy? Termino esta meditación con aquel corito viejito que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y otra estrofa dice: la vida de antes la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y una tercera estrofa dice: si otro se queda, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si por la gracia de Dios has puesto tu fe en Jesucristo, sigue adelante, no mires para atrás, sigue sirviendo al Señor, sigue perseverando en su palabra. Si volteamos a ver, que sea solo para llamar a este camino a los simples, a los que aún no le conocen, a los que van camino a la perdición por el camino ancho. No deje de orar por sus seres queridos, no deje de testificarles, de hablarles de Jesús, de evangelizar, de hacer discípulos, porque ancho es el camino que lleva a la muerte, pero solo Cristo nos lleva a la salvación. בסוף היום אני רוצה לחזור הביתה, וכל הדרכים רק אליך, כל מה שסגור לי פתוח בידיך, אין לי בלעדיך. תראה אותי כבן אוהב, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד מכאב. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל, תמיד אתה עושה לי טוב. אלי, שמע קולי, המלך הגדול. תודה על עץ, על קרב ועל שיח, על גשמי ברכה, על בוקר חדש מחייך לי, החזרת רוחי ועם שחר אותך קידמתי. הנני, הנני, תראה אותי כבן אוהב, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד מכאב. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל, תמיד אתה עושה לי טוב. אלי, שמע קולי, המלך הגדול. נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל, תמיד אתה עושה לי טוב. אלי, שמע קולי, המלך הגדול. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים
שמע קולי המלך הגדול. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante.
Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina.
Y este es el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 3. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces, Josué le dijo al pueblo: Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes: Levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: A partir de hoy, empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como lo estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, 1 de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces, los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o ve a la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!
Previamente, en el libro histórico de Josué, Dios se manifestó a su siervo y le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y Josué envió secretamente a 2 espías para recorrer la tierra de Jericó. Allí conocieron estos espías a Rahab, una mujer que había sido transformada por el Espíritu Santo y que los había ayudado a cumplir su misión. Estos jóvenes llegaron a Josué y le contaron todo lo que había sucedido, cómo el pueblo de Jericó estaba temeroso de Israel y todo estaba listo para la conquista. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 3 del libro de Josué. Dice el versículo 1: Josué se levantó de mañana, bien temprano en la mañana, y partió de Sitim. Llegaron hasta el Jordán, él y todos los israelitas, y reposaron allí antes de pasar. Al cabo de 3 días los oficiales pasaron por el campamento y mandaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, partid de vuestro lugar y marchad en pos de ella. Pero dejad entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos, es decir, aproximadamente 900 metros, una distancia prudencial del arca. Cuando el arca fuese llevada por los levitas, entonces era el momento para marchar, para cruzar el río Jordán, como Dios lo había prometido a Moisés y a Josué. Pero esta arca del pacto no estaba a la vista pública, estaba cubierta con mantos, un manto azul, púrpura, carmesí y lino fino, como ya lo hemos estudiado en el libro de Éxodo, porque esta arca no podía verse. Era un arca que mostraba simbólicamente la presencia del Señor. No era un arca para ser adorada, sino para reconocer que Dios estaba con su pueblo. Así que el pueblo necesitaba estar a cierta distancia prudencial para contemplar las maravillas que el Señor haría en ese momento. No os acerquéis, dice el versículo 4, para que sepáis por dónde ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Y Josué dijo al pueblo, y esto es un versículo para subrayar, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. La palabra santo en hebreo se pronuncia kadosh. Santificaos, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Mi querido amigo y amiga de esperanza, la única manera de recibir las bendiciones de Dios el día de mañana es preparándonos hoy. Hoy es el día de preparación para ser santificados. No esperes las bendiciones de Dios mañana si no estás dispuesto a prepararte hoy. Este no es como el mañana de Faraón, cuando Moisés le dijo: ¿cuándo quieres que ore por ti para que las ranas se vayan de tu presencia? Y el Faraón dijo: mañana, porque él esperaba que las ranas se fueran solas. La bendición viene, pero hoy es el día de preparación. Y Josué le dice al pueblo: santificaos. ¿Santificaos cuándo? Hoy, no mañana. Santificaos hoy, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Dice el versículo 6: y Josué dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios hablaba con Josué. De hecho, alguien me preguntaba en el video referente a Deuteronomio 34, en el versículo 10 se expresa que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y esta hermana tenía una preocupación porque decía:
¿Cómo es posible, si nadie ha visto a Dios, que Moisés hablara cara a cara con Dios? Aquí vemos que Dios está hablando con Josué. Dios le habla a Josué. Esta expresión cara a cara indica que había una intimidad. Más que ver la apariencia física de Dios, Moisés tenía una relación íntima con su Señor. Era como que si estuviese en su misma presencia. Ahora Josué está manifestando ser un hombre espiritual. Dios le habla, Josué entiende, hay una experiencia personal. Josué se levantaba cada mañana a consagrar su vida al Señor. Y al acostarse también lo hacía. No me cabe la menor duda, porque Dios hablaba con su siervo. Entonces el Señor le dice, versículo 8, di a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, habéis de deteneros. Cuando lleguen a la orilla, deténganse. Josué dijo a los israelitas, llegaos acá y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Mire la seguridad de un hombre que tiene intimidad con el Señor. Y añadió, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al hitita, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Mirad el arca del pacto del Señor, esa arca que mandó a construir Dios por medio de Moisés. Esa arca que muestra que Dios está con nosotros. Esa arca que tiene el fundamento, internamente tiene el fundamento del gobierno divino, que son los 10 mandamientos. Mirad el arca del pacto del Señor, el Señor de toda la tierra, para pasar el Jordán delante de vosotros. Elegid ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto del Señor, Dios de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, el agua se partirá. Dios de toda la tierra no era solo el Dios de Israel. Israel tenía que entender que aunque eran el pueblo escogido, habían sido escogidos por gracia para ser una luz al mundo de la voluntad de Dios, reflejar el carácter de Dios que estaba allí escrito en su santa ley. Israel debía vivir obedeciendo los mandamientos de Dios y ser una luz al mundo, una bendición para todas las familias de la tierra. Y Josué lo repite 2 veces, el Señor de toda la tierra. Tú también, mi querido hermano y hermana, eres una bendición. Tú también puedes reflejar el carácter de Dios cuando levantas los 10 mandamientos y presentas al mundo la vigencia de esta palabra divina. Entonces estamos reconociendo que Dios nos ha transformado, y esa transformación también es un testimonio para otras personas que desean cambiar, pero que por sus propias fuerzas no lo han logrado. Necesitan entender la voluntad de Dios. ¿Tú entiendes la voluntad de Dios? Ellos también necesitan entenderlo. Entonces Josué dijo, mira, cuando lleguen allí a las orillas y se detengan, no duden de que Dios hará un milagro. Las aguas se van a partir. Tengan esa seguridad. Y el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes al frente con el arca del pacto. Versículo 15. El Jordán suele desbordarse durante la siega. ¿Cuál es la siega? ¿Cuál es la siega? Es el tiempo de cosechar el trigo y la cebada. Entonces estamos hablando del en los primeros meses del año, entre marzo a abril, allí de la siega, después que caen las lluvias tardías y los frutos están listos para ser cosechados, entonces suele desbordarse el río. Sin embargo, cuando los portadores del arca entraron en el Jordán, así como sus pies se mojaron a la orilla del agua, apenas tocaron el agua del río, sus pies, el agua que venía de arriba se detuvo en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. ¿Cuál es la ciudad de Adán? Un lugar específico. ¿Sí? Algunas personas de repente piensan que se está refiriendo al Edén, pero era una ciudad que tenía ese nombre, era un lugar específico que está junto a Zeretán. Y el agua que descendía del mar de los llanos al mar salado se acabó y el Jordán quedó dividido en 2. Entonces el agua quedó acumulada hacia un lado y del otro lado terminó de descender
y quedó la tierra seca. Esto tuvo que haber sido sorprendente. Ahora, aquí lo vemos desde el punto de vista de Israel, pero había testigos en otras partes que estaban viendo lo que estaba sucediendo. Seguramente, posiblemente. Era un evento sorprendente y Dios no iba a dejar que este acontecimiento quedara sin testigos. Esto, por supuesto, llenaría de temor a las naciones, en este caso a los cananeos, que estaban del lado occidental. Entonces el pueblo pasó en dirección a Jericó, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor quedaron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, mientras todos estaban caminando por en medio de ese río seco. Allí estaba el arca del Señor en medio, como una demostración de que era el Señor el que retenía el agua. Es momento de pasar el Jordán, pero para pasar el Jordán debemos mojarnos los pies, debemos confiar en el Señor y dejar que sea Él el que nos guíe a lo largo de este día. Esta historia continuará, así que no te pierdas los próximos capítulos que seguiremos compartiendo aquí en este canal de esperanza. ¿Tienes alguna adversidad en tu vida? ¿Tienes alguna lucha? Es momento de levantarnos bien temprano en la mañana. Es momento de consagrarnos al Señor hoy para recibir las bendiciones cada día. Es momento de tener una íntima comunión con Dios y Él nos hablará y nos indicará lo que debemos hacer. El río Jordán era una dificultad. No era un río pequeño, era un río grande, extenso. Por lo tanto, para Israel era dificultoso pasarlo, pero Dios proveyó una solución. Y también en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, Dios tiene solución a cualquier adversidad que tú tengas y Él está caminando a nuestro lado. Él nos cuida como Padre amante y hasta que no terminemos de cruzar el Jordán, el Señor no se moverá, sino que estará allí reteniendo esas aguas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. El momento es propicio para consagrarnos, para orar, para acercarnos a Él. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios o si tienes alguna pregunta, puedes hacerla y yo con gusto la responderé en un próximo video. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque solo en ti, Señor, podemos obtener victorias. Solo por tu poderosa mano podemos cruzar en medio de un Jordán que humanamente es imposible transitarlo. Tenemos dificultades, tenemos luchas, pero hoy nos levantamos temprano para que tú puedas obrar en nuestra vida. Hoy es el día de santificación, hoy es el día de preparación, porque siempre seguiremos recibiendo tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Y en este recorrido que estamos haciendo por el libro de Josué, que a través de sus páginas nosotros podamos aprender lecciones que podamos llevar a la vida práctica. Y hoy hemos aprendido a confiar en ti y a depender en ti en todas las cosas. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo.
Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Saitán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco.